Diego Armando Maradona. A ver, solo con decir su nombre ya se nos vienen a la cabeza un montón de cosas, ¿verdad? Genialidad futbolística, pura magia, pero también rebelión y muchísima controversia. Hoy vamos a intentar desgranar la historia de una de las figuras más complejas y queridas del deporte. Un hombre que fue tratado como un dios, pero que en el fondo nunca dejó de pelear con sus propios demonios. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Es que, ¿cómo describes con palabras algo que parece imposible? El locutor, Víctor Hugo Morales, lo clavó. Capturó a la perfección esa sensación que tenía todo el mundo, que este tío no era de aquí, que era otra cosa. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo un chaval de una villa miseria, de la más absoluta nada, llegó a convertirse en un dios del fútbol? Vale, pues para entenderlo tenemos que irnos al principio de todo. Todo arranca en Villafiorito, un barrio muy humilde a las afueras de Buenos Aires. Allí nació Diego, el quinto de 8 hermanos y el primer hijo varón de la familia. Su infancia fueron los potreros, esos campos de tierra improvisados que se convirtieron en su primer gran escenario. Para él, el fútbol era mucho más que un juego, era su vía de escape. Era el único lugar donde, con la pelota pegada a esa zurda mágica, podía soñar con un futuro lejos de la pobreza. Y ya desde muy crío, todo el mundo veía que su habilidad era de otro nivel. Y fijaos en este número, 136. ¿Qué es esto? Pues es la primera prueba de que estábamos ante un genio. Es la increíble racha de partidos invictos que consiguió con su equipo infantil, los Cebollitas. 136 partidos sin perder. Con apenas 12 años ya estaba empezando a escribir su propia leyenda. Claro, como era de esperar, Argentina se le quedó pequeña. Un talento así no se podía contener, y el escenario más grande del mundo, Europa, lo estaba llamando. Así que ahí empezó su conquista. Su ascenso fue, un cohete. Mirad qué rápido fue todo. Debuta como profesional con solo 15 años en Argentinos Juniors. De ahí, un título con Boca Juniors, el club de sus amores, el gran salto al Barça y finalmente su llegada a Nápoles, el lugar que lo cambiaría absolutamente todo. Ahora, ojo con esta cifra. Su traspaso al Nápoles, por casi 12 millones de euros, fue el segundo fichaje más caro de la historia en ese momento. ¿Y sabéis cuál fue el primero? Pues su propio fichaje por el Barcelona. O sea, se convirtió en el primer futbolista en romper el récord mundial de traspasos 2 veces. Una auténtica locura para la época. Pero que nadie piense que su camino en Europa fue un paseo, ¿eh? Para nada. En Barcelona, su cuerpo empezó a sufrir de verdad. Primero, una hepatitis que lo tuvo meses fuera de juego. Y después, una entrada brutal que le fracturó el tobillo. Fueron 2 golpes durísimos que podrían haber acabado con la carrera de cualquiera. Pero para Maradona, esto solo fue el prólogo de su increíble redención en Italia. Y así llegamos al capítulo que lo convirtió en leyenda inmortal. Su época en el Nápoles y, sobre todo, su exhibición en el Mundial de México 86. Aquí es donde el hombre se convierte definitivamente en mito. Es que lo que hizo en Nápoles va mucho más allá del fútbol. Cogió un equipo humilde que luchaba por no bajar y lo llevó a ganar 2 ligas italianas. ¡2! Y compitiendo contra los gigantes ricos del norte como la Juventus o el Milan. Para Nápoles, una ciudad del sur históricamente despreciada, esto no fue solo una victoria deportiva, fue una victoria social, un grito de rebeldía. Maradona era su salvador. Y ahora vamos al escenario de su obra maestra, los cuartos de final del Mundial del 86 contra Inglaterra. El contexto aquí lo es todo. Hacía solo 4 años que los dos países habían estado en guerra por las Malvinas. Así que esto no era solo un partido de fútbol, era una batalla por el honor nacional, con una tensión política y emocional brutal. Y en ese escenario, Maradona se sacó de la manga su primer acto de picaresca divina. Un balón bombeado, un salto contra el portero inglés, que era mucho más alto que él, y el balón acaba dentro. ¿Cómo? Pues con el puño. Cuando le preguntaron, su respuesta fue icónica, puro Maradona. Lo marqué un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Pero bueno, la controversia duró exactamente 4 minutos, porque entonces Maradona silenció todas las críticas con magia pura. Recibió el balón en su propio campo y empezó una carrera que sencillamente desafía la lógica. Dejó atrás a 6 jugadores ingleses antes de marcar el que la FIFA acabaría votando como el mejor gol en la historia de los mundiales. En 4 minutos, el mundo vio las 2 caras de Diego, el pícaro y el genio, la mano de Dios y el pie de un dios. Y estos números demuestran que no fue cosa de un solo partido. Su dominio en México 86 fue absoluto. Marcó o asistió en 10 de los 14 goles de Argentina en todo el torneo, fue el jugador que más regates intentó y, de lejos, el que más faltas recibió. Básicamente, se echó un equipo a la espalda y lo convirtió en campeón del mundo. Pero, después de tocar el cielo de esa manera, comenzó un descenso lento y muy doloroso.
La gloria trajo consigo unas presiones y unas tentaciones que empezaron a pasarle una factura muy, muy alta. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, ¿no? Porque una vez que el mundo te pone en el pedestal de un dios, ¿cómo sigues viviendo como un simple mortal? El peso de ser Maradona, de ser el ídolo de millones de personas, se volvió sencillamente insoportable. El primer gran golpe llegó en 1991. Un control antidopaje después de un partido con el Nápoles y da positivo por cocaína. Le cayeron 15 meses de sanción. Fue el principio del fin de su etapa en Italia y el inicio de su batalla pública contra la adicción. Intentó un último regreso por todo lo alto en el Mundial del 94. Y la verdad es que parecía que había renacido, estaba pletórico físicamente. Pero después del segundo partido, otro control antidopaje dio positivo, esta vez por efedrina. Fue expulsado del torneo de forma humillante, poniendo un final trágico a su carrera con la selección. Su reacción, entre lágrimas, se convirtió en una de las frases más famosas de Argentina. No me drogué, me cortaron las piernas. En esas palabras estaba todo: el sentimiento de traición y la tragedia de un genio al que le estaban arrebatando su último baile. Entonces, después de una caída tan pública y tan dolorosa, la pregunta es, ¿por qué su figura sigue siendo tan poderosa? ¿Por qué su legado parece, a pesar de todo, inmortal? Pues yo creo que es porque Maradona nunca fue una sola cosa. Fue el pibe de oro, el niño prodigio, Pelusa por su pelo alborotado de joven, Barrilete cósmico, ese ser de otro planeta, y por supuesto de 1-10, ese juego de palabras perfecto entre su número 10 y su estatus divino. Cada apodo revela una cara distinta de su compleja personalidad. Al final, su legado es esa mezcla inseparable de contradicciones. Fue un genio con un talento que superaba lo imaginable, un rebelde que siempre se enfrentó al poder, un símbolo para los desfavorecidos de todo el mundo, y al mismo tiempo un ser humano profundamente imperfecto, con unas luchas que todos vimos en directo. Y al final nos deja con esta pregunta. No se puede contar la historia del fútbol sin él, pero tampoco se puede ignorar la oscuridad que lo acompañó. Su historia nos obliga a plantearnos cómo vemos a nuestros ídolos, y si es que se puede separar al artista de la persona. Quizás la única forma de recordarlo es aceptando todas sus facetas, el dios y el mortal, que vivieron siempre juntos en la misma leyenda.